Y bueno, con esto le paso la palabra a mi tocayo, que es coordinador de la de la Unidad Funcional de Cirugía de Epilepsia de Cataluña y además está muy involucrado en Epicare, en Epicare y bueno, Centro Nacional de Epilepsia Refractaria, entre otras instituciones. Así que ahí lo tienes, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias, tocayo. Vamos a compartir el PowerPoint. Compartir. ¿Se ve bien? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, ¿Sí? Ok. perfecto ahora. Entonces, un poco la idea, esta es una charla más bien para explicarle a los pacientes, a la gente y también a algunos colegas cómo funcionan las unidades de referencia que existen hoy en día, tanto a nivel de España, a nivel europeo, y dos palabras, nuestra situación en Cataluña, que también tenemos unidades de referencia. ¿Por qué esto es importante? Porque desde hace aproximadamente, yo diría, unos 5 o 6 años a esta parte, ha habido una creciente necesidad de crear redes. De alguna manera se ha comprendido desde el punto de vista de la ciencia, de la neurociencia, de que es necesario interactuar para poder apoyarnos, para poder aprender los unos de los otros y de alguna forma también influenciarnos en un sentido positivo, ¿no? Por esto la Unión Europea tomó la batuta de crear determinadas unidades de referencia a nivel de Europa para tratar de que los servicios de atención hospitalario fueran, y lo que se le podía ofrecer a los pacientes, sea lo mismo en Portugal o en Suecia o en Lituania. ¿Okay? Entonces vamos a empezar primero con el primer sistema organizativo que tenemos, que es en España, que son los llamados CESUR, que son los centros, servicios o unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Esto se creó en el año 2006 a través de un Real Decreto que establece la definición que se va a aplicar posteriormente de lo que son las enfermedades complejas y raras en términos generales, y los crean, digamos, estos CESURes que tienen una cobertura a nivel del Estado español. Dan una cobertura nacional, es decir, los pacientes pueden moverse de una comunidad autónoma a otra sin problemas, al menos en los papeles, después veremos que hay algunas dificultades. Proporcionan una atención multidisciplinar, que es un aspecto clave, como veremos que se va a ir repitiendo dentro de estos conceptos. Garantiza la continuidad de atención, es decir, niño-adulto y entre los distintos niveles asistenciales, y son unidades que son evaluadas por el Ministerio de Sanidad y que a su vez se pide que dé formación a otros profesionales. O sea, a nivel del Estado español, los centros CESUR son los únicos que tienen realmente una auditoría externa, en este caso del Ministerio de Sanidad, que evalúa que los resultados que nosotros tenemos todos los años son resultados adecuados a la misión que se nos ha acordado, tanto a nivel de resultados de outcome en determinadas terapias como de complicaciones que se pueden producir con determinados tipos de procedimientos. Los criterios de designación que tienen estos CESUR son conocimiento, el centro tiene que demostrar conocimiento y experiencia en la materia en cuestión, debe tener un volumen de actividad mínimo, tiene que tener el equipamiento y el personal necesario y tiene que tener recursos del centro, o sea, estar apoyado, digamos, dentro del centro y ser una unidad de referencia en la zona. Debe mostrar indicadores de procedimiento de resultado y sistemas de información y capacidad de formación, como ya dije previamente. Entonces, fundamentalmente, define lo que es, fundamentalmente se aboca hacia aquellos casos que son las epilepsias refractarias, ¿no? Que como sabemos son las epilepsias que son resistentes al tratamiento farmacológico. Los que trabajamos en este ámbito nos damos cada vez más cuenta de que cuando una epilepsia está adecuadamente tratada desde el punto de vista diagnóstico, vamos a saber relativamente rápido cuando es fármaco resistente o no es fármaco resistente o es fármaco sensible. Y define lo que son las unidades de epilepsia. Entonces, las unidades de epilepsia son servicios de diagnóstico y terapia. O sea, no solamente son servicios de diagnóstico, son servicios de diagnóstico y terapia, incluida la cirugía a pacientes con epilepsia. A ver si puedo eliminar.
Y esta cuestión es importante porque en el ámbito de la epilepsia, tanto a nivel nacional, ya se comienza a hacer un sinónimo entre lo que es el diagnóstico y lo que es la terapia de la epilepsia. ¿De acuerdo? Son cuestiones importantes porque en algunas otras enfermedades raras puede que el nivel de desarrollo esté bastante más limitado hacia lo que es la parte de diagnóstico, pero en epilepsia específicamente el tratamiento es un elemento fundamental. Entonces están constituidas por neurólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, cada uno tiene que tener una demostrada expertise en esta área, y colaboración también de neuroradiólogos, psiquiatras, psicólogos, anestesia, etcétera, etcétera. Esto está definido, fundamentalmente hay criterios tomados de las unidades americanas, de lo que define una unidad, digamos, de epilepsia, y es importante señalar la necesidad de la inclusión de todos estos recursos, porque hay algunas tendencias para llamar, por ejemplo, unidades de epilepsia a monográficos de epilepsia que puede tener un hospital. Y, a ver, en términos internacionales eso no sería una unidad de epilepsia, sería un monográfico de epilepsia, pero una unidad de epilepsia tiene que tener monitorización. O sea, si no tiene monitorización, video EEG, no se considera, al menos en términos internacionales, una unidad de epilepsia. Estas son los otros 8 centros CESUR que hay en España. Como veis, hay 2 en Barcelona, hay 2 en Madrid, hay uno en Valencia, uno en Santiago, otro en Granada y otro en Bilbao, ¿de acuerdo? Y de los cuales habéis visto en ellos, hay algunos que están designados solamente para adultos, que es el de Santiago y el de La Princesa, mientras que todo el resto están designados para adultos y niños. Dicho esto, es la red que tenemos en España, pero para mí fue sorprendente porque me tocó participar de lo que era la creación de las ERN en su momento. Entonces, estuve involucrado en varios viajes a Bruselas, a Portugal, donde se hicieron las primeras reuniones, y donde vimos que en España estaba bastante más estructurado que en la mayoría de los otros países lo que eran los sistemas de designación y de organización. Mientras que otros países podían tener maravillosos centros, grandes universidades, investigación impresionante, pero a nivel de lo que era la organización, por lo menos de lo que respectaba a los ministerios de sanidad o digamos, los entes organizativos, no estaban tan definidos los temas como en España. Entonces, surge esta iniciativa de la Unión Europea fundamentalmente por motivación y por presión de las asociaciones de pacientes epilépticos y de las asociaciones de pacientes epilépticos con enfermedades, con epilepsia fármaco-resistente y epilepsias raras, para crear esta red fundamentalmente en el caso de la epilepsia y de otras enfermedades también dentro de lo que es el concepto de las redes de referencia europeas. Un poco el principio es bastante parecido a lo que ya os dije de lo que son los CESUR, pero en el fondo lo que hacen un poco la Comisión Europea dice, oye, juntemos a los mejores expertos de Europa, juntemos a la gente que tiene mayor experiencia en estos ámbitos, que hayan demostrado que tienen buenos resultados, que produzcan ciencia, que produzcan información, que formen profesionales nuevos, que estén relacionados, que sean universidades, ¿no es cierto? Y hagámoslo colaborar y crean un concepto que es que se mueva el conocimiento. Es decir, no es el paciente que se mueve de un país a otro para buscar el mejor centro, sino que directamente es el conocimiento el que se mueve para tratar el caso y analizar el caso de un paciente en cualquier país de la Unión Europea, de una forma como ya os voy a explicar. Entonces, dentro de este rol de las redes europeas de epilepsia, está el tratar estas enfermedades raras y complejas para que tengan un nivel homogéneo dentro de la Unión Europea y que los médicos, no solamente, esto no es un grupo selecto, no es un Rotary Club, ¿no? Sino que es un grupo de médicos con una determinada expertise que deben integrarse con los colegas de sus propios países para darle acceso a todos los pacientes a estos niveles, digamos, de discusión. Entonces, como digo, hay un compromiso
antes de crear lo que eran las redes europeas por parte de todos los gobiernos nacionales para la consecución y para apoyar en términos materiales y humanos la creación de esta iniciativa. ¿Cómo se organiza esto en España? Y se organiza de la siguiente forma. Hay centros que son unidades designadas para epilepsias raras y complejas, que son los centros CESUR, y solamente aquellos centros que pasen por este primer nivel pueden pasar a ser un centro de una unidad de referencia europea. ¿De acuerdo? A su vez, antes de ser un CESUR, la comunidad autónoma en cuestión tiene que autorizar al centro que está aplicando, está postulando para hacer un CESUR, tiene que darle el visto bueno antes de que pasen, digamos, estos papeles y esta certificación a lo que es el Ministerio de Sanidad en Madrid. O sea, como veis, es un paso secuencial. La comunidad autónoma autoriza, pasa al Ministerio de Sanidad, y en el caso de que son las redes europeas, pasa ya a la Comisión Europea, que es la que termina evaluando las unidades y dando el visto bueno para la pertenencia a las mismas. Entonces, fijaos cómo funciona acá dentro de lo que son nuestros registros, ¿no? Dentro de la red europea hay un comité de ética, un advisory board, digamos, a nivel científico, un comité administrativo y un organismo administrativo, ¿no? Todas las redes, las ERN que vais a ver, que las podéis encontrar en internet, que tienen páginas web bastante bien desarrolladas, vais a ver que van a tener bases de datos, registros, todas ellas realizan ensayos clínicos, todas ellas emiten guidelines, que son formas cómo comportarse frente a determinadas enfermedades, todas ellas tienen el paquete de información al paciente y la educación y el entrenamiento de colegas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Fijaos, paso a la siguiente diapositiva. El paciente y la familia llegan a una unidad europea de epilepsia. En este caso de epilepsia, pero puede ser de facomatosis o de otras patologías raras, ¿no? Pero vamos a hablar de epilepsia por nuestro tema. Entonces, dentro de este acceso a lo que es esta red, el paciente ya sea que accede al mismo centro, que es un centro de referencia, o accede a un médico que deriva al paciente al centro de referencia, que a su vez estima que si es conveniente se presente ante la red europea. Se realiza registro de los pacientes que llegan, ¿no es cierto?, en bases de datos específicas, que a su vez pasan a la Unión Europea, a la red de epilepsia global. Todas proveen distintos clinical trials con fármacos o con otros tipos de tratamiento noveles para las epilepsias fármaco-resistentes y epilepsias raras, y discutimos mediante paneles digamos, de intercambio con el resto de los colegas los casos en cuestión. Entonces nosotros en la red europea tenemos dos grandes sesiones de discusión. Casos quirúrgicos, en que hay una sesión quincenal, en lo cual nosotros presentamos y el resto de los países presentan casos que son muy complejos, tanto para las mismas redes propiamente tales, y obtienen lo que es una opinión y lo que es una recomendación, ¿no es cierto?, por parte de la red europea. Y paralelamente a esto, cada 15 días hay reuniones de lo que son los casos raros, o sea, casos que no son primariamente quirúrgicos, sino que son más bien de desafío diagnóstico. Entonces, estamos teniendo estas reuniones, que son reuniones semanales, una quirúrgica y la otra, o sea, que se van alternando cada 15 días, una quirúrgica y la otra para enfermedades raras. Esto con la relación a Europa, pero nosotros internamente también realizamos nuestras propias sesiones, ¿no es cierto?, de discusión de casos quirúrgicos, y paralelamente, sobre todo en el último tiempo, también nuestras propias sesiones de casos de epilepsias raras, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión, la ERN de epilepsia se llama EpiCare, ¿okay? Para que tengáis, ahí tenéis la página web, lo podéis buscar en internet, está en todos los idiomas, también en español, cosa de que los colegas y los amigos de Latinoamérica puedan, digamos, leer y acceder a esta información. ¿Qué es lo que define la EpiCare? Se va a basar en la definición clásica de lo que son las epilepsias raras, pero va a incluir
las epilepsias complejas, porque en el caso de la epilepsia, como ya introduje hace un momento, es imposible hacer la diferenciación entre raro y complejo, porque la experiencia diagnóstica y el uso de herramientas diagnósticas específicas crea e incorpora ese grado de complejidad en la parte diagnóstica y también en la parte terapéutica. Entonces, esto es muy específico porque, a diferencia de otras ERN, la de epilepsia incorpora el elemento de compleja e incorpora el elemento terapéutico a través de lo que significa la parte quirúrgica de las epilepsias. ¿Ok? Hay que decir que son los pediatras especialistas en epilepsia los que más fuerza hicieron, los que formaron este primer steering committee que convenció a la Comisión Europea de crear esta red de epilepsia específica, porque fijaos que esta red está separada de las neurológicas raras y está separada de otra serie de patologías, por ejemplo, de las neuromusculares tienen también una propia, pero la de epilepsia es una entidad en sí misma, separada del resto. Entonces, como veis, ahí abajo hay una serie de enfermedades que algunos iréis conociendo más que otras, ¿no es cierto? Arriba está el Dravet, que son consideradas epilepsias raras por temas de prevalencia y de incidencia, y son fundamentalmente a lo que nos dedicamos en la atención en las unidades de epilepsia de nosotros. Y la mayor parte de estas son vistas inicialmente por pediatras cuando son diagnosticadas como debe ser en términos tempranos. Entonces, la visión del desarrollo es crear diagnósticos altamente especializados para mejorar el pronóstico y tratamiento en personas con epilepsias raras y complejas y acceder toda esta información, toda esta tecnología a toda la población europea. ¿De acuerdo? Definiré ahora lo que son los criterios generales de participación. Rodrigo, perdona un segundín, solo para recordarte que nos quedan 5 minutillos y, bueno, si podemos meter alguna preguntita. Genial. Los criterios generales de lo que son las redes, las ERN, son fundamentalmente contribuir a los objetivos de la ERN, ser un centro CESUR en el caso de España, tiene que ofrecer la gama completa de enfermedades de epilepsia, o sea, no puede ser que solamente sea experto en una parte y en el resto no, tiene que ofrecer toda la gama de diagnóstico y terapéutica, tiene que crear redes nacionales de atención, y lo que recomienda la Unión Europea es de un centro cada 10 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, si tiene entre 10 y 20, 2 centros, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y la otra cosa es que tiene que tener un impacto social y científico demostrable. O sea, no pueden ser unidades encerradas en sí mismas, sino estar en contacto con las asociaciones y producir investigación y producir papers. Estos son los criterios de pertenencia para las pruebas diagnósticas. Y como veis, para todas las epilepsias tiene que haber monitorización video-EEG prolongada. Para las epilepsias quirúrgicas tienen que haber todas estas estructuras como son resonancias de alta resolución, sistemas de neuroimagenología para localización de foco, y para los otros tipos de epilepsia, temas, digamos, de diagnóstico genético avanzado, neurobioquímica e inmunología, y también conocimiento en epilepsias neonatales. Los tratamientos que tienen que ofrecer estas unidades son fundamentalmente los que estáis viendo acá, no los voy a detallar, pero la cirugía es importante, tratamientos inmunomoduladores, plasmaféresis, trato personalizado, instalaciones para ensayos clínicos, y tienen que tener discusiones de casos multidisciplinarios al menos 2 veces al mes dentro de sus propios casos. Estos son todos los especialistas que tienen que haber en una RN. Como veis, son todos especialistas que tienen que ser especialistas en epilepsia, además de su especialidad primaria. Por lo tanto, no es tan fácil juntarlos a todos en todos los centros. No voy a entrar en detalle, esta es simplemente cómo nos organizamos nosotros en la ERN, en los distintos work package en que vamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a Clinical Neurophysiology, a Neuropsicología y a Cirugía de la Epilepsia. Pero los distintos centros pueden pertenecer a distintos estamentos, digamos, de tratamiento. Estas son las EpiCare, las unidades para epilepsias raras y complejas que hay en Europa, y en España
Están 2 en Barcelona, la nuestra, el Hospital del Mar, la del Clínico con Sant Joan de Déu y el Hospital Universitario de la Fe de Valencia. Son 3 en total, ¿de acuerdo? Y ya solamente para terminar, decir que en Cataluña también se están creando las redes de unidades clínicas expertas, que se basan un poco en el modelo de las unidades de epilepsia europeas, y que de alguna forma se integran también y aplican criterios semejantes a los de las unidades de epilepsia europeas, y también que tenemos una unidad funcional de cirugía de la epilepsia, que es la unidad de Cataluña. Y para terminar, esto dura... Si es usted uno de los 30 millones de europeos afectados por una enfermedad rara o compleja, puede que haya tenido dificultades para obtener un diagnóstico o tratamiento. Debido a lo limitado del número de casos, la información es escasa y está fragmentada, por lo que ningún país dispone por sí solo de todos los conocimientos o de la capacidad para tratar cualquier tipo de enfermedad rara. Las redes europeas de referencia, ERN en inglés, reúnen a médicos de toda Europa con los mejores conocimientos especializados en la materia y los ponen en contacto a través de redes telemáticas. Esta unión de especialistas y conocimientos puede resultar muy útil si usted y su médico buscan asesoramiento, diagnóstico o tratamiento altamente especializados. Entonces, ¿cómo funcionan las ERN? En caso necesario, su médico puede solicitar la ayuda de una ERN para consultar su caso con otros compañeros. Existen 24 ERN especializadas en distintos ámbitos de las enfermedades raras o complejas. Su médico debe, en primer lugar, indicar la más adecuada para usted. Solamente si usted lo ha autorizado por escrito, su caso y la información médica pertinente, TAC, pruebas de laboratorio o radiografías, por ejemplo, se comparten en un sistema informático seguro. Esto permite a su médico analizar y debatir su caso de manera remota con otros especialistas de Europa y compararlo con casos similares de otros países, para poder así establecer mejor su diagnóstico y tratamiento. De esta manera usted puede beneficiarse de los conocimientos especializados de un conjunto más amplio de expertos sin necesidad de viajar al extranjero. Siempre se garantizará la seguridad de su información personal y se respetará su privacidad. De hecho, el sistema informático ha sido especialmente diseñado para que las ERN puedan compartir su información personal con toda confidencialidad. Cualquier aportación procedente de la red es enviada a su médico, que continúa siendo su principal punto de contacto. En todo momento, él podrá decidir si utilizar o no el asesoramiento recibido y cómo hacerlo, y tomará toda decisión conjuntamente con usted. Además de este diagnóstico o tratamiento conjunto de los casos individuales, las ERN ofrecen otras ventajas a los pacientes y a los médicos, tales como la formación, oportunidades de investigación conjunta o el desarrollo de directrices clínicas. Todo ello contribuirá a que la comunidad médica de Europa mejore la cantidad y la calidad de sus conocimientos en este ámbito. No se puede minusvalorar el desafío que supone vivir con una enfermedad rara o compleja. Al permitir a su médico acceder a conocimientos especializados que pueden salvar vidas, las ERN le ofrecen a usted y a su familia una mayor posibilidad de recibir un diagnóstico preciso y asesoramiento sobre el mejor tratamiento disponible. Si tiene cualquier duda o pregunta sobre la labor de las ERN, no dude en consultar a su médico. Redes europeas de referencia. Share, Care, Cure. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por la presentación súper interesante. Te voy a pasar un par de preguntitas que nos han hecho que tienen, bueno, mucho que ver con tu presentación. Hay algunas que son más clínicas y si no tenemos tiempo a responder hoy, pues bueno, intentaremos mandaros la respuesta por email o lo que sea, ¿vale? Pero seguid usando el canal de preguntas. Rodrigo, nos preguntan por aquí, a ver, que se me van perdiendo las preguntas con tantas que hay. Un segundín que... Yo quizás puedo lanzar una mientras tanto, Rodrigo Hernando. Vale, sí, sí. Rodrigo, una pregunta que ha surgido en el chat. ¿Cómo pueden los pacientes acceder a los SESUR? Eso era. Bueno, estamos hablando de España, ¿no? En España los pacientes tienen que acceder a un médico neurólogo o neuropediatra que diagnostica que tiene una epilepsia farmacoresistente o una epilepsia rara. Ese médico debe derivar el paciente a un centro de referencia de su comunidad autónoma. Y es desde esa comunidad autónoma donde pueden derivarlo a una red europea de referencia, que como dijimos son la FE de Valencia, el Clínico con Sant Joan de Déu y el Hospital del Mar.
pero tiene que ser decisión del médico que está viendo al paciente en ese momento, pero, los pacientes deben y pueden exigir también ciertos niveles de tratamiento a los médicos tratantes. Y pregunta un poco más concreta, en el caso de que un paciente se encuentre con el problema concreto de que su médico, el médico que le trata, no le quiere derivar a un centro tercero, en este caso un CESUR. Bueno, eso, a ver, eso se da y se da bastante. Yo lo que... los médicos siempre tenemos miedo a que nos pongan quejas al nivel que sea, y yo creo que los pacientes tienen que ir a por todas. Simplemente, fíjate, en España el paciente es un paciente muy cautivo. Cuando uno trabaja en Alemania o trabaja en Francia, el paciente puede consultar el hospital donde quiera dentro de la geografía nacional sin tener que darle explicaciones a nadie. O sea, el paciente es dueño y soberano de verse donde él quiere. En España todavía los pacientes son muy cautivos y a veces les da miedo un poco, tienen reticencia a enfrentarse. Yo creo que dentro de los criterios, si tienen una buena relación con el médico tratante y el médico tratante busca fundamentalmente el bien para el paciente, lo va a terminar derivando a la unidad que crea que es la más adecuada. Y si no, oye, pida cambio de médico o ponga una queja porque no tiene el tratamiento o el diagnóstico que crea oportuno. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, genial. Si queréis, que nos hemos pasado unos minutitos del tiempo, vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias otra vez, Rodrigo Rocamora, por la información. Súper agradecido.